Bien, ahora sí vamos a estar iniciando nuestro programa Visión Gerontológica. Vamos a hablar sobre dos temas interesantes, aspectos culturales acerca del envejecimiento y el escepticismo saludable ante las narrativas en el escenario gerontológico. Muy bien. Bueno, eh, vamos un poco a analizar cómo la figura de la persona mayor y al mismo tiempo lo que los, las personas de otras épocas, cómo veían el tema del envejecimiento y cómo ha cambiado realmente. Entonces, cuando hablamos de personas mayores del pasado, ha habido cosas o situaciones muy diferentes entre las diferentes culturas, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, en algunas culturas las personas mayores eran considerados sabios, eran personas que transmitían sus conocimientos. Obviamente no estábamos hablando de las personas mayores en general, pero sí hablábamos de personas mayores que eran destacadas, ¿no? Dentro de tu sociedad y que eran portadores, ¿no? De conocimiento y de sabiduría. Y por ellos eran como una especie de consejo consultivo, ¿no? Permanente para el desarrollo de determinadas sociedades. Es decir, bueno, en ese tiempo se utilizaba la palabra anciano, cuando todavía no existía esto de las personas mayores. Entonces tenemos que indicar que cuando se hablaba del Consejo de Ancianos, obviamente estábamos hablando de algo muy diferente de lo que luego este término ya fue decayendo, ¿no? Y, pero lo importante es que significa, o sea, el significado de ser, de ser un portador de conocimientos y que tenía relación también con su sabiduría, eso ha sido muy importante en diversas culturas. Karina, ¿puedes hablar ahorita? Sí, Luigi. Sí. ¿Y Eh, sí, qué te hace pensar esto? Que realmente, bueno, acá se habla de diferentes culturas, ¿ah? Diferentes culturas, en la Grecia, en las culturas peruanas, en otros países, también que las personas mayores eran representativas, ¿no? Y que tenían incluso un consejo, ¿no? Que sean los que realmente daban luz, pues, ¿no? A una serie de situaciones que se podían presentar en la sociedad, ¿no? Incluso sí, casi, sí, sí, Luigi, esto, por ejemplo, en la cultura maya, nosotros acá, nuestros orígenes mayas, la persona mayor era considerada eh, un ancestro, alguien de mucha importancia. Y ujú, justo hay clanes, hay grupos, hay tribus, hay organizaciones en las que todavía se hace mencionar y ellos lo dicen, el abuelo, la abuela, el anciano que son terminología que dentro de ellos es considerada de honor, de privilegio y principalmente es considerada de respeto, porque era esa honra a los años, a la experiencia, a la vida, ese lugar, ese estatus que daba el hecho de llegar a ser una persona mayor digna de poder pertenecer a un consejo, a un grupo, dentro de sus áreas tribales, dentro de sus colectivos familiares, dentro de sus clanes. Y esto pues se va perdiendo, Luigi. O sea, conforme va pasando el tiempo y nos vamos ahí sí haciendo cada vez más hacia culturas hacia otras culturas o estamos permitiendo esa transculturización, pues todo eso se nos viene perdiendo, Luigi. Y entonces se está dejando, por un lado, la sabiduría que deja la vida,
Se está dejando por un lado la honra de ser el líder máximo de un grupo familiar, de un clan, y se está perdiendo ese espacio de privilegio para la persona mayor, ya que ahora también es a veces sinónimo de vergüenza, de no funcionalidad, de tener que apartarlo del resto porque al final ya no está sumando, porque ahora también se toma mucho en cuenta qué tanto aporta la persona y sobre eso es el liderazgo que se les va permitiendo, ¿verdad? Entonces, ha venido cambiando, pero sí, Luigi, era algo que todavía en el siglo XX tenía mucha importancia, pero que lo hemos venido perdiendo. Es cierto. Aparte de esto, bueno, dentro ya acercándonos un poco más a la época contemporánea, pero digamos que no tanto, hablemos de unos 30 años atrás, 20 años atrás, eh, el tema de los abuelos, por ejemplo, ¿no? El papel de la persona mayor como abuelo tenía una característica también muy interesante, realmente, porque había una relación, me parece, más estrecha entre los nietos y los abuelos, en los cuales los nietos realmente querían mucho a sus abuelos, o sea, y valoraban todo lo que decían. Incluso les pedía que le contaran historias, ¿no? Y los abuelos les contaban las anécdotas, ¿no? De lo que les sucedía y todo lo demás. Eso tal vez en estas últimas décadas ha caído un poco ese tema, ¿no? Ahora, obviamente, también las personas mayores han cambiado y es más, en algunos casos la relación con los nietos ya no son lo que era antes. Incluso muchas personas mayores se ven casi como obligación, ¿no? Como una obligación el tener que a veces de cuidar a los nietos, por ejemplo, cuando eso debería ser simplemente un tema eh, no solamente voluntario, sino que no se debería eh, ser un tema que, o sea, que te van a obligar a ti, ¿no? A hacer eso, que no te deberían imponer. Entonces, acá hay una serie de cuestiones interesantes, como los diferentes cambios en la sociedad, por ejemplo, cuando estábamos hablando de épocas más antiguas, la valoración por lo que en ese tiempo se llamaba anciano, ¿no? Era mucho más importante dentro de su sociedad. Y, o sea, como el sabio, como es. Esto después viene una especie de cultura o subcultura de la juventud. Es decir, la, esta adoración por la juventud, por estar joven y cosas por ahí, que comienzan ya a resquebrajar, ¿no? Esa idea de la persona mayor como sabedor, ¿no? De experiencias valiosas, ya comienza a caerse y el edadismo, que puede haber estado presente también en algún momento en las diferentes sociedades antiguas también, pero no podríamos, yo creo que la palabra edadismo es un término contemporáneo y nos estamos refiriendo principalmente a lo que ha estado ocurriendo en las últimas décadas y lo que ahora vemos todavía. Si bien es cierto, ha mejorado la situación de las personas mayores desde el punto de vista de que por su propia autonomía y autodeterminación, ya comienzan a tener un rol más importante en el hecho de que participen mucho más activamente en la vida social. Pero de todas maneras, este culto a la juventud eh, todavía tiene una, una característica que tiene por, como que degrada, ¿no? A la que llamaríamos la vejez, ¿no? Ahora entendiendo, ya sabemos nosotros lo que vejez
realmente no significa lo que antes ya se había determinado, que la vejez comienza a los 60 años, o sea, ya sabemos que no es así, pero de todos modos, eh, la manera como se veía a la persona mayor, cuáles eran los roles, ¿no? Que tenían, ¿no? Incluso no sé si, y tú solamente recuerdas como habían las películas, las películas mexicanas han sido muy populares en toda Latinoamérica, ¿no es cierto, Karina? Por ejemplo, la presencia de, ¿cómo? Sara García, ¿no? Sara García, Ujú. claro, Sí, Sara García. claro, que era un ícono, el personaje de la abuela, ¿no? A pesar de que la gente lo ha estereotipado, pero hay que ver que esa es otra época, pues también hay que ponernos en contexto también, ¿no es cierto? Hay que ponernos en el contexto de otra época, la manera como se vestían las personas era diferente, ¿no? Entonces, pero entonces a ella la convirtieron en una especie de ícono, ¿no? De los representantes de lo que era una abuela, pero era una buena abuela. O sea, de la abuela buena, o sea, de la abuela que tenía su chispa, ¿sí? Su sentido del humor, ¿no? Y al mismo tiempo aconsejaba, ¿no? Entonces, era buena consejera, tenía buen sentido del humor, y eso fue como prácticamente una abuela muy representativa en la cultura popular, ¿no? Durante mucho tiempo. Y no sé si en otros países ha habido algo similar, pero yo creo que es bien difícil que la gente se olvide, que al menos los que han visto esas películas de esa época que le llamaban el cine de Época de oro, la oro. época de oro del cine mexicano, sí lo Ajá. van a recordar de todas maneras, ¿no? Entonces, ahí incluso yo podría recordar, uno puede recordar, ¿no es cierto? Tú misma puedes recordar, ¿no? Si de los abuelos, algunas anécdotas, algunas cosas que nos han ocurrido y que a veces nos gustaban también que nos contaran historias, ¿no? Porque ellos contaban historias también, cosas interesantes, que alegraban a los chicos y los convocaban. Pero parece que después de eso, eh, o sea, como que ya yendo un poquito más adelante, se comenzó a perder eso. Se comenzó a perder esa relación tan estrecha que había que era una relación intergeneracional, valiosa, muy buena, pero se ha ido perdiendo. O sea, se ve claramente cómo ya los niños ya no se acercan tanto como con los abuelos y en todo caso, no, ya no es lo mismo, a la misma relación, la misma. ¿Qué opinas tú sobre ese caso? Sí, Luigi, fíjate que todo como ha venido evolucionando la sociedad es Sí, todo lo que venimos viviendo, porque por ejemplo, antes acá en nuestras ciudades, pues no había tanta tecnología para recreación, por lo tanto, a lo sumo había televisión, la televisión iniciaba por la tarde y los buenos hábitos de acostarte temprano, levantarte temprano, cenar 5 de la tarde, ya 6, 7 cuando el sol se apagaba, pues irte a la cama. Entonces la tradición a nivel de todo lo que era lo profundo de nuestras sociedades era reunirte en torno a tu abuelo, a tu abuela, que era o la persona ah, mayor de la comunidad, y justo esa parte del cierre del día era el compartir leyendas, el compartir anécdotas, el compartir ese contar de la cultura tradicional, de historias de miedo, de terror, de las supuestas apariciones, sí, fantasmas de sí, cada región. Y sí, eso era parte de la oralidad de nuestros pueblos, porque era la manera en que se iba dando la herencia de cada una de estas historias o narrando sus aventuras, sus experiencias, sus vivencias. Pero a raíz ya
de que, por ejemplo, con nosotros, te diré, en los 70s, que inicia a llegar la televisión, porque cuando existía la radio unía porque se ponía la radio y era el abuelo quien decidía en qué momento toda la familia estaba con la radionovela, la radiohistoria en torno, y era quien determinaba casi que el efecto especial que le iba a dar y quienes entraban a ese espacio para escuchar lo que en la radio contaban. Yo todavía viví eso. Y ya luego, entonces ya era como los comentarios, ¿verdad? De lo que la radio había compartido, narrado, ya era lo que agregaban, que de la guerra mundial, que de su vivencia de niño, que sus experiencias heroicas en el campo o en el ámbito que fuera. Pero cuando ya inicia la televisión, lamentablemente fue dando ahí sí que esa sustitución, esa transición, y se Ujú. empezó a dejar por un lado el compartir de núcleos sociales y empezamos a hacerlo en torno a la televisión. Y ya en nuestro siglo actual, 25 años para acá, que ya tenemos de todo lo que es tecnología, teléfonos, dispositivos, ya existen muchos más canales para poder tú entrar a compartir las videollamadas, todo esto ha venido acercándonos y alejándonos, porque a la vez de que tal vez muchas familias se tuvieron que fragmentar, migrar y estar lejos, y por medio de una videollamada saludan, pero ya no trasladan, ya no comparten, ya no hay cultura, ya es el día a día, ya es el saludo cuando existe, ya es esa llamada cuando se da, pero ya no es el te quiero escuchar y compárteme tu historia, porque eso muy poco a poco pasa ya, Luigi. Entonces hemos ido dejando por todo lo que tenemos en desarrollo tecnológico esa actividad que era muy enriquecedora y como tú dices, transgeneracional, ¿verdad? Dejabas legado, hacías Claro. vínculo, dejabas historia, educabas, narrabas lo que en realidad pasaba. Por ejemplo, yo te puedo compartir en mi caso cuando fue el conflicto armado. Pues Ujú. las pláticas iban en torno, te hacían socialmente parte del proceso y te eras conocedor de porque en el núcleo familiar se hablaba. Pero ya nuestros chicos, nuestros hijos, nuestros nietos, ellos lo sabrán por un documental, por un libro, por una historia, pero ya no se sientan a que alguien les narre, porque o ya no interesa o ya no hay quien nos narre ese tipo de historias. Entonces, sí ha venido dándose esa transición donde la tecnología ha ido dejando por un lado a las personas mayores en ese entorno delegado, creo yo que es la palabra más ad hoc a lo que hablamos, porque justo era lo que iba dejándose de generación en generación. Pero después de, bueno, hemos recordado que efectivamente entre las culturas, ¿no es cierto?, antiguas de la sociedad, había mucha reverencia, ¿no? Mucha respeto por lo que en ese momento llamaban los ancianos, ¿no? Entonces, bueno, en realidad esa es una traducción. Por eso yo siempre a veces le digo, eh, no sé quién, no recuerdo una persona que me decía, ay, que Luis, que fíjate que los incas, que los israelitas, que los griegos le decían ancianos, ¿por qué no podemos decir nosotros ancianos también? Entonces yo le tuve que aclarar de que esto es una traducción al término, o al término que en ese momento existía. Claro, pues. O sea, en ese momento no existía el término persona mayor ni adulto mayor. Ese es el término que existía. Exacto. Claro, entonces eso yo tenía que decir, tiene que entender, esa es una traducción. El término es, o sea, mejor dicho, la palabra es otra, con otra sonoridad, todo. Israelitas, griegos, peruanos, todo eso. Música por acá. Ya, entonces después hemos visto también seguramente en la televisión también, las famosas series familiares, ¿no? En que en esas, retratando incluso a veces las familias grandes, ¿no? Esas familias grandes que ya no son la familia nuclear que le llaman ahora, ¿no?
padre, madre, hijo y nada más, o dos hijos. En ese tiempo era hablábamos de una casa grande, ¿no? Donde vivía la abuela, el abuelo, el papá, hijo, nietos, todos vivían en una. Y eso lo puedes ver retratado en una serie cómica, ¿no? Como ¿te acuerdas de los Monsters? ¿Ah? Sí, sí, la Claro, familia los Monster, Monsters. sí. Claro, era un ejemplo de la serie familiar americana. Te das cuenta que a pesar de ser una serie cómica, mantenían un esquema. ¿Te das cuenta? Mantenían un esquema que se repetía en varias series de televisión. Si tú veías, te vas a dar cuenta que el mismo patrón se seguía en varias. Es lo que le llamaban las series familiares, ¿no? Exacto. Claro, las llamadas series familiares. Hay un patrón ahí constante. Ahora, ya con el tiempo, nosotros ya hay momentos en que más bien ya se rompen esos esquemas y ya comienzan a hacer cosas más atrevidas, ya fuera de esos parámetros, ¿no? Ya los, eh, los participantes o los familiares comienzan ya a tomar actitudes diferentes, conflictivas, y ya se puede ver esas cosas. Y eso es el cambio que se ha dado también en la cultura popular. Ahora, si también vamos a ver, por ejemplo, eh, en general, ¿no? Las películas, ¿no? Las películas que se han visto y que se han compartido, nosotros vamos a darnos cuenta que, que también todo está cambiando, o sea, todo está cambiando, o sea, hay otra forma de enfocar la realidad, a veces más cruda, ¿no? Hoy en día vas a ver las cosas más crudamente, vas a ver eh, diferentes películas, series, artículos, no sé, en cualquier expresión que tú puedas ver, ya los cambios son ya tremendos, los roles se han alterado y ya comienzan, incluso recuerda que también está la presencia de cuál es la actriz, ¿cómo se llama? Jane Fonda, ¿no? Ajá, Claro, Jane Fonda, por ejemplo, que es una persona de allá de 80, creo que ya de más de 80 años, sí. y hace poco, yo no la he visto todavía la serie, pero me dicen que ha estado muy interesante, ¿no? ¿Sabes un poco más de esa? No, Luigi, no, no, no la he visto. Pero me dicen definitivamente, por lo que yo estoy ahí investigando, que el papel que realiza la actriz ha sido muy destacado y sobre todo se la ha valorado mucho, porque se dice que esto más bien ha fortalecido la imagen de las personas mayores, porque se le ve a una persona de edad, pero que está muy activa, divertida, ¿no? Eh, elegante, es decir, cosas así que como que de repente que se sale un poco ya del molde que teníamos antes, ¿no? Entonces, esto, esto es La, ca- sí, la cara positiva del envejecimiento, ¿verdad, Luigi? Porque sí, lamentablemente, justo lo que hablamos a nivel general, que nos venden a nivel cultura, que nos venden a nivel medios, que nos venden a nivel de comunicación, es esa imagen de decadencia, de poca sostenibilidad, de deterioro, de carga, de daño, de enfermedad que acompaña a personas mayores. Pero tú, cuando empiezas a revisar y a darte cuenta en tus entornos, Luigi, de 10, 2 o 3 son parte de ese bolsón, pero más de la mitad son personas autónomas que trabajan, que sí, van llevando un buen control de sus condiciones crónico-degenerativas y que van manteniendo esa parte positiva de vivir y que ese temor como tú dices, esa idolatría a la juventud eterna y ese temor a perder habilidades, vitalidad, a sí, el arrugarte, a temor. canar y todo ese temor que te está vendiendo la parte comercial de la vida, te está vendiendo la parte justo
que genera algún ingreso con lo que actúa y hace en relación al tema de personas mayores, pero la persona mayor que está trabajando, que está siendo académico, que está viendo por derechos humanos, que está generando investigación, ciencia, no anda en ese cuadro de cómo te lo pinta Ajá, la comunicación en claro, general. exactamente, eso es cierto. Entonces, por eso es importante que veamos a nuestro entorno, que veamos, por ejemplo, yo te hablo aquí en mi bloque, aquí en mi cuadra, y en toda la cuadra hay por lo menos unas 10 personas mayores. Y de las 10 personas mayores en condición de dependencia, con situaciones serias que no han podido resolver, solo son dos. Pero Mm. de estas dos, una es más por una situación psicológica y de dependencia, porque solo tiene una amputación de miembro inferior por diabetes, pero de ahí todo es funcional, pero le ha sido más cómodo quedarse a nivel de una silla de ruedas que luchar por autonomía y ha sido más una decisión personal. Pero de ahí sería solamente una persona en realidad que está teniendo dependencia. De ahí ayudan a su familia, contribuyen socialmente activas, buscando cómo mejorar a nivel del municipio. O sea, veamos al entorno. Entonces, lo que siempre decimos, Luigi, no nos crean, sean críticos y no nos crean al 100% todo lo que les decimos, sino simplemente agudicen sus sentidos, vean el entorno, vean cómo está ese colectivo social que le rodea y se van a dar cuenta de que no todo es tragedia, no todo está mal y que precisamente todavía hay muchas personas mayores siendo importantes en nuestro núcleo porque nos están dejando un legado y nos están permitiendo crecer, Luis. Así es importante ver pues cómo eh, esa gerontofobia también que se ha desarrollado también, ¿no? Esa gerontofobia, ese miedo a envejecer, ¿no? Una fobia, ¿no? Al hecho de envejecer. Estas cosas, eh, en algunos casos, esto ha generado una tendencia a querer simplemente parecer más joven, ¿no? Querer parecer más joven, es decir, simplemente a- a- apli- aplicarse, por ejemplo, no sé, algunos métodos para parecer más joven, ¿no? O, bueno, y en el caso de que esa persona vaya bueno, va a hacer, supongo que hará como tener una vida saludable, algo así, no sé, porque no se trata, porque hay que pensar bien claro, el envejecimiento es inevitable, no, tenemos que reconocer esto. Ahora, sin embargo, lo que nosotros, la manera como vivimos, va a determinar la calidad de nuestro envejecimiento y sobre todo la posibilidad de seguir aportando más a la sociedad, de seguir siendo una persona importante en tu comunidad, ¿no? Por muchas cosas, muchísimas cosas. Entonces, cuando estamos pensando aquí cómo, si bien es cierto, han cambiado un poco los roles, se han alterado con el tiempo, se puede decir que hay algunas cosas buenas y otras no tan, y otras malas. Por un lado está el hecho de que las personas mayores están mucho más activas hoy, definitivamente en la cuestión más, o sea, en la modernidad, están más incorporadas a la modernidad, ¿no? Entonces, ahí hay un tema importante. Bueno, el hecho de que ya manejen las redes sociales, que tengan ya sus clubes, que tengan iniciativa propia y que muchos profesionales también que continúan aportando también a la sociedad, siendo ya personas mayores también. Entonces, yo creo que sí hay un crecimiento, hay una mejora en ese sentido, ¿no? Ahora, el temor a envejecer, este tipo de cosas siempre está presente. Ahora,
por un lado, tenemos que pensar que cuando está todavía pendiente este tema de las personas que no quieren envejecer y quieren, no sé, encubrir un poco, ¿no? En realidad yo soy de los que piensa que lo más importante es definitivamente ser una persona que tenga un estilo de vida saludable, ¿no? Y que al final de cuentas de eso va a determinar en gran parte lo que va a ser nuestro envejecer, ¿no es cierto? Entonces, ahora, y así como estamos pensando en que todas estas evoluciones que se dan en la cultura, todos estos cambios que se vienen dando, también comenzamos a ver, a proyectar a cómo va a ser la vejez de las siguientes generaciones, ¿no? ¿Cómo serán esos abuelos del futuro o esas personas mayores del futuro? ¿Cómo será la relación de ellos con sus nietos? ¿Cómo será la relación con sus hijos? Entonces, hay muchas preguntas que tenemos que hacernos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la realidad es compleja. Hay muchas cosas buenas y hay otras cosas que no son tan buenas. Y es más, que son absolutamente malas. Porque todavía hay casos que se registran de abandono de personas mayores que son vulnerables o que tienen una enfermedad en que requieren cuidados, ¿no? Hay todavía ese abandono, a pesar de que esa persona tiene hijos o tiene nietos, en fin, tiene una familia. Y a pesar de ello, ocurre. O sea, tenemos que entender que estamos en un territorio absolutamente complejo, diverso, que, que nos hace pensar de que en el pasado han habido cosas negativas también y positivas por otro lado. Siempre ha habido, siempre ha habido, siempre ha habido. Y bueno, cuando yo veo cuando tú ves algunas películas del pasado, por ejemplo, antiguas, también veías un cierto patrón que se daba, ¿no? Las personas mayores se vestían de una forma característica, ¿no? Que eran de persona mayor, y los otros eran un poco diferentes. Y aparte de eso, he visto, había una vez, hay una serie de televisión muy famosa que se llamaba Los Intocables, Sí. un actor que era Robert Stack, ¿ya? Pero se da en uno de sus capítulos, sí, un señor que tiene más de 70 años va a ser candidato a la alcaldía. Pero entonces le hacen una jugada y que dicen que la puerta del carro se ha malogrado, así que tiene que salir por la otra puerta. Y la otra puerta daba a la pista y lo Sí. atropellan. O sea, era un asesinato en realidad, ¿no? Ujú. No era que la puerta esté malograda, era un asesinato. Pero lo interesante que viene después es que las personas que estaban ahí pensaban, pues, aunque no lo decían, pero tú ya podías eh, entender que ahí estaba, en un silencio que demostraba, pues, ¿no? Como diciendo, sí, pues, ya como era persona mayor, ya, pues, por eso ya se equivocó y bajó por la otra puerta. Y eso no era cierto, pues, no era Ujú. cierto. O sea, lo habían engañado, sí, él creía, porque él no tenía razón para decir que no era así, ¿no? Y entonces le dicen, sí, y molesto, pues, su padre pues, se equivocó, ha cometido un error. Óigame, le dijo, mi padre no es ningún anciano. Así le, así, mira, fíjate, Sí. esta frase es muy interesante, pero tenemos que contextualizarla, ¿no? Porque dice, o sea, ¿qué cosa quiso decir la hija cuando dice mi Mi- padre era un anciano? O sea, ella estaba, ojo, mira,
ella, al decir eso, ella está dando a entender que que sí podía haber sido hecho si él fuera un anciano. ¿Te das cuenta? Estaba el edadismo ahí de todas maneras, claro. Pero ella aclaraba que su papá no era un anciano. O sea, como lo que intentaba entender era que su padre era una persona robusta, una persona con su mente, pues, Es- perfecta para ser un alcalde y todo lo demás. Y más, era el favorito para ganar. Entonces, eso es una de las tantas manifestaciones que la cultura popular y todo lo que nos muestra cómo se puede graficar de manera diferente, ¿no? ¿No? La figura de la persona mayor, el papel del abuelo, ¿no? Y, y incluso el edadismo, yo diría que hay una época en que no podríamos hablar de edadismo, pero, pero sí a veces podemos hablar, por ejemplo, como el abuelo de los Monsters, ¿no? Que a veces cometía torpezas y le decían que el abuelo, que era el abuelo, ¿te das cuenta cómo hablaba? Como que el abuelo. Entonces ya era como una cosa normal que cometa torpeza porque es el abuelo, ¿te das cuenta? Sí, es- sí ha existido, sí ha existido, siempre. Lo que pasa es que no lo veíamos tanto como lo vemos ahora. O sea, era más invisible en medio de la risa y de la comedia o de todas las cosas que podían pasar, estaba ocurriendo ya y nosotros no nos dábamos cuenta, ¿verdad? Entonces ya con el tiempo, ya estas cosas se comenzaron a salir, ya se comenzó a hablar abiertamente del edadismo y todo ya, pero eso ha sido una época relativamente reciente, ¿no? Porque incluso el término edadismo es bastante nuevo también, sí. Entonces eso nos muestra que, que todavía persiste, esta tendencia todavía persiste, ¿eh? Persiste a pesar de todo lo que haya pasado, lo que haya ocurrido antes, pero entonces estamos preocupados también. ¿Qué va a hacer ahora de las futuras personas mayores, ¿no? Que no están eh, haciendo la suficiente actividad física que deben tener? Justamente ya viene, muy pronto ya viene nuestro evento anual de actividad física y justamente estuve hablando con uno de ellos y le dije pues que qué va a pasar con la generación que está demasiado pegada a la cuestión electrónica y no están corriendo, no están sudando la gota gorda como debería ser, como los chiquillos bueno, los chiquillos de la época, de mi época 70, los 70, porque yo era un niño en los 70, un adolescente. Entonces, en ese tiempo sí se corría bastante, sí se corría bastante. Pero también había los juegos de mesa, ¿no? También había los juegos de mesa que congregaban a toda la familia, ¿no? Incluso los que fueran mayores también participaban en ese juego. Ahí no había quién es que era para chiquillos o no, todos jugaban ese juego. Que jugaban el ajedrez, el monopolio, las damas chinas y todo, todos, todos jugaban. sí, Era un juego familiar. ¿No crees que se ha perdido un poco eso también? sí, ¿Crees? Luigi. Es que lamentablemente, Luigi, como te digo, el avanzar y esa globalización nos ha metido en afán de trabajo, en afán de compromiso, el tráfico. Antes tú no pasabas 4 horas de tu día en el ¿Verdad? tráfico. Sí, sí, ahora es Hoy mucho por más. hoy, para poderte mover, sales y son 2 horas, regresas y son 2 horas, duermes muy poco porque el tiempo que en realidad estás en casa, entonces todo eso te ha venido disminuyendo todo lo Ujú. que es el tiempo para compartir. Y mira que ahora que tú venías y decías qué va a pasar con la próxima generación de personas mayores, Luigi, nos está tocando enfrentar que tenemos menos hijos, Sí, pues. hijos con menos actividad.
ya casi no hay nietos. Tú ves que cada vez es más la tendencia a no tener más Y familia, a no mayores tener sin hijos familia. también. Y mayores sin hijos también. También. Exactamente. Aumenta. Sí. Entonces, ¿qué vamos? Justo tú lo planteabas ahorita y era lo que yo pensaba, Luigi, si hacemos una tendencia lineal de lo que está pasando solo viendo la variable demográfica sin meterle más componentes a una tendencia y nos vamos a encontrar con mucha persona mayor sola, con mucha persona mayor sin núcleo, Sin porque hijos. si Sí. bien irá, tendrá un hermano, si es que tiene alguno, no habrá hijo y mucho menos nieto. Y entonces, en realidad, Luigi, vamos a ir encontrando cada vez más personas Esa mayores solas. situación ya se está dando. Ujú. Que ahora se tienen menos hijos. ¿Ya? Porque tú en los años 70 las familias tenían 4 o 5 hijos. Y Exacto. se ha reducido notablemente. Notablemente se ha reducido. Entonces, cuando tú Ex- tenías varios, o sea, cuando había en esta familia varios hijos, los hijos menores al final terminaban siendo los que apoyaban un poco ya a los que eran a los mayores. ¿Por qué? Porque ellos todavía estaban más jóvenes, o sea, porque había una diferencia de edad importante, ¿no? Y eso eso ya no se da. Ahora, pero es cierto, a ver, esto te lo hago como una pregunta ya. Es cierto que hay algunas enfermedades crónicas que antes le daban en mayor, digamos, a las personas mayores, Porcentaje. le daban más a las personas mayores, pero ahora le está dando a personas de menos edad. Ujú. Sí, ahí habla de todas las crónicas degenerativas, diabetes, hipertensión, cáncer, problemas hormonales, como por ejemplo los cambios tiroideos. O sea, Ujú. todas estas eran condiciones de salud que tú las empezabas a diagnosticar o encontrar arriba de los 40 años. Hoy por hoy las estás empezando a diagnosticar en los 30 años. Quiere decir que la calidad de vida de esta persona ya a los 50 va a tener 20 años recorrido acompañado de una enfermedad crónica. Y lamentablemente, Luigi, con las crónicas degenerativas, el tema es que si tú llevas una adecuada calidad de vida, dieta, ejercicio, medicación, pero siempre va a haber una complicación, Luigi. Entonces, el deterioro orgánico va a irse acelerando más en función de la función, en todo lo que tiene que ver con capacidad de su autonomía y de sus actividades de vida diaria, porque básicamente esto es parte de lo que se va a perder o por complicación de la condición de salud o por efecto secundario de lo que se pueda estar utilizando para controlarla. Y sí, estamos teniendo cada vez más cerca, más joven, el inicio ya de estas condiciones. Eso ya es una realidad del mundo. Y justo son estas condiciones las que nos están matando y llevando a muertes prematuras, Luigi. O sea, mucha gente está Hay una- muriendo antes de los 74, 76, 80 años, según tu expectativa de vida por país, en mi caso 74, porque están teniendo infartos, porque están teniendo eventos cerebrovasculares, porque están Ujú. teniendo condiciones de cáncer prematuro y eso está llevando a muertes prematuras. Y esas muertes prematuras nos están dando un diagnóstico social de lo mal que vamos en función de la prevención de enfermedades y la promoción de hábitos de De vida prevención. saludables. Así es. Ujú. Eso es. Bueno, vamos al siguiente tema, el escepticismo saludable. Ahora sí, efectivamente, yo hoy día tuve una conversación muy interesante también y con justamente el doctor Daniel Rodríguez y hablamos justamente de las narrativas que se vienen dando hoy día en el escenario gerontológico y que realmente estamos llegando a, a la conclusión de que hay muchas cosas que se dicen, pero que son insustanciales que no se basan en algo científico, sino simplemente en una cuestión puramente ideológica, ¿no? Entonces, eso nos genera muchas dudas acerca de muchos postulados que vamos viendo cuando entramos en las redes sociales. Y, y entonces, como yo te había dicho también la vez pasada, siempre
tenemos que tener una especie de escepticismo saludable. Y eso es necesario de que el hecho de que hoy día vamos a tener muchísima información, tenemos mucha información. Y sin embargo, esta información no es algo que sea realmente probado o algo científico, ¿no? Sino que simplemente son temas que se quieren promover con determinadas intenciones. Ahora, por ejemplo, yo había escrito esto. Bueno, a esto, al que yo llamo algunos carteles publicitarios gerontológicos, hay mucha idealización, imprecisión, la influencia del marketing gerontológico, lo he puesto entre comillas, eso, nos preocupa. Aspectos comerciales se mezclan con discursos aparentemente serios, términos no científicos son usados como si lo fueran. Se habla, se define como si eso fuera algo científico, siendo solamente ideología y conveniencia, negocios, cosas así. Y acá hay una frase, acá también un texto que dice, honestidad intelectual ante todo. Ser intelectualmente honesto implica un compromiso con la verdad, aunque no se vea como conveniente, ¿no? O que la mentira sea considerada necesaria. La gerontología como ciencia no se puede desviar de la honestidad intelectual. Dejemos de idealizar con teorías o interpretaciones de acomodo y que cuando son criticadas se defienden diciendo que son apropiadas, ¿no? Y entonces nos vamos por el plano ideológico, dejando de lado el valor científico. Eso ocurre, eso está ocurriendo, definitivamente. Ahora, este es algo que hemos concordado, e incluso en las reuniones de vanguardia gerontológica, ya es una cuestión que tenemos que ser muy precavidos cuando nosotros vamos a leer, por ejemplo, yo a veces leo publicaciones de la red LinkedIn, algunas cosas me parecen muy buenas, realmente excelente, y algunas cosas me parecen buenas cuando empiezan y terminan mal. O sea, hay de todo, ¿no? Y, pero sí se ve, sí se nota una necesidad muy grande, ¿ya? De decirnos algo que lo quieren imponer. O sea, que nos quieren imponer esas cosas y están con las estrategias, ¿ya? Para hacerlo. E incluso cuando, mira, hay una cosita que te vas a reír de repente, cuando ahora está de moda eso de poner un dedito que te señala en los escritos, ¿has visto? A mí no me gusta, la verdad. O sea, a mí no, yo no me gusta a mí eso, porque me parece que me están manipulando. No, que mira, no, a mí me gusta leer libre, no me gusta a mí que me pongan acá señales, nada, no. A mí no me agrada. Entonces yo cuando leo, yo leo el texto, me gusta el texto así limpio, nada, que me pongan ahí muñequitos, que señalando acá. Y entonces es la cuestión del marketing, y hoy en día estamos un poco recargados con esto del marketing. Y me gusta que veo muchas personas que sí están de acuerdo con esta observación. Cuando la última revolución de vanguardia gerontológica abordamos totalmente esto. Dijimos claramente, esto no es algo que se pueda identificar como algo científico, no, sino simplemente es ideológico. Es algo que se ha creado con algún fin determinado, pero que no tiene un valor, ¿no? Ideológico, un valor real, científico, quiero decir.
Y esto es lo que nos preocupa un poco también. Aquí vamos a ver en el texto, sí, de vanguardia gerontológica, sí. Entonces, claro, porque la diferencia entre el discurso ideológico y científico radica en su naturaleza y en su propósito. El discurso ideológico busca defender intereses de diversos, ¿no? Y de diversos particulares incluso. Y puede presentarse como una representación verdadera de la realidad, pero en realidad es una deformación de la misma. ¿Ah? Por otro lado, el discurso científico se basa en la observación empírica y busca la verdad objetiva a través de procedimientos bien fundamentados y repetibles. ¿Qué tal? ¿Ah? Buenísimo esa. Sí, buenísima. Esa estuvo muy buena realmente. Entonces, este es el tema. Ahora, eh, por eso es muy importante que ahora viene la vanguardia gerontológica, ya viene el tema que vamos a tratar, trata sobre la medicina regenerativa y las células madre. Justamente aquí vamos a aclarar cosas importantes, porque acá se está haciendo mucha publicidad del tema y es necesario colocarlo en donde debe estar, ¿no es cierto? Es decir, Ujú, es cierto que las posibilidades a desarrollo más adelante, fantástico, pero tú no puedes en este momento, todavía no es algo concluyente, ¿sí o no? Creo que tú me aclaraste la vez pasada, no es ujú. concluyente. Entonces, ¿cómo fácilmente vamos a estar ofreciendo nosotros como si fuera un producto? Por eso te digo, los intereses creados, los intereses económicos, comerciales, a veces interfieren buscando que la conveniencia, es decir, que tales conceptos tienen que acomodarse, ¿no? A los intereses que se van creando. ¿Te das cuenta? Ahí está la cosa. ¿Ves? Y eso sigue ocurriendo. Eso está ahí. Por eso no me gusta con eso que te señalan ahí con ahí. A mí no me gusta. Ya has visto cómo hacen ahora, ¿no? Sí. Sí, Claro, yo sí. sé que tienen buenas intenciones, yo sé, sí, yo siempre digo así, un poco en ironía, digo, siempre las buenas intenciones están ahí, pero recordemos, si es que hay buenas intenciones, de todas maneras, de las buenas intenciones no vienen, no van necesariamente va a venir algo bueno, ¿no? O sea, como dice la frase esa que dice que el piso ¿no? del infierno De está buenas intenciones está en el empedrado de buenas infierno. intenciones. Eso es, eso es la realidad. Eso es la realidad. No, O sea, y aquí existe todas esas dobles morales, ¿verdad, Luis? Porque la moral justo es esa parte de que nosotros trabajamos del actuar del ser humano. Cuando hablas de moral y ética, tiene que ver con tu ser interno y tu esencia. Y lamentablemente muchos están generando este tipo de acciones, pero hay que leer tras bambalinas, hay que leer entre líneas, hay que sí, ver sí, esos trasfondos y por eso la invitación a que seamos críticos, o sea, no se eso, dejen ir a la primera. Miren, cuando a uno le ofrecen algo y lo orillan y lo obligan a que compre ahora, agárrelo ahora, cuando tú estás en claro. redes y te dicen, ya solo me quedan dos productos. Uno, ¿qué están haciendo? Motivando tu corteza de cazador para que lo tienes que comprar porque si no se va a acabar. Eso es así porque si no, las cosas están mal de otra manera y el caos está. Sin embargo, Luigi, cuando tú te das tus 24 horas, cuando tú analizas, cuando tú ves, te das cuenta que no lo necesitas, que mañana la promoción va a ser igual, Ajá. que todo esto sigue y así debemos ser con la información que consumimos. Y como O los sea, no productos, creer, exacto, no creer y meter y adquirirlo y todo, sino ir a páginas críticas, ya te los compartía la vez pasada,
Ajá. Tenemos, pues, yo no sé si para Perú, Luigi, pero por ejemplo Centroamérica, por nuestro grado de subdesarrollo socialmente, todos nuestros indicadores, por ejemplo, las bibliotecas Cochrane, Bandolera, no las pagamos, o sea, tenemos un acceso libre, no es necesario que adquiramos una suscripción y pagarla, porque nuestros países tienen libre acceso a información científica de alto nivel. Mm, Entonces, aprendamos a consumir buena información y claro, tenemos el tiempo, podemos ser críticos. Solo es claro. cuestión de que no seamos haraganes. Nuestro cerebro, su tendencia es al acomodo, a la facilidad, a no No, hacer esfuerzo. Por eso, porque lo primero que hace es generarte cualquier acción refleja. Por eso es que le pedimos que se bañen utilizando un día una mano, otro la otra, que caminen por distintas rutas, que no hagan cosas en rutina para que nuestro cerebro no se acomode, ajá, para mantenerlo activo y alerta. ¿Qué va a activo, pasar claro. hoy? Y que cada día Siempre le con sorprenda. información nueva, cosas nuevas, ¿no? Exacto, entonces con la información hacer lo mismo, Luigi, porque si Claro. nosotros dejamos que nuestros análisis sean de acomodo, pues cada vez con menos información y con información de menor calidad, de menor grado de evidencia y menor grado de recomendación, nosotros vamos a estar tomando decisiones para nuestra vida, porque lo trascendente acá en el colectivo de personas mayores es que lo que estamos consumiendo va a incidir en nuestra vida. Si tú Es, compras una información en la que te dicen que no pasa nada y que si como persona mayor con que duermas 4 horas, que es normal que las personas mayores duerman poco y que no no, necesitan dormir, 4 horas ya es demasiado poco, ya tú, es pero te extremadamente. digo, hay publicaciones que te dicen Sí, eso, sí, Luigi. pues, es verdad, Entonces tú, como te pero no interesa, deberían. te gusta y todo, tú dices, sí, ya yo por persona mayor es normal que no duerma y lo único que estás haciendo es un círculo vicioso donde estás Pero, empeorando todo lo claro, demás por seguir un consejo que según tú, para ti era científico y un buen aval, pero no es así. Y así no, nos pasa con muchos suplementos y muchos productos pues, que vamos a ir encontrando que sin ir muy lejos lo que te promueven como para eterna juventud, como lo es la hormona de crecimiento, en efecto, te hacen lentecer un desarrollo a nivel de lo que es la parte de las células de la piel, pero también te engrosa tejidos profundos y te va generando calcificaciones y haciendo ah, cambios ahí físicos que tiene que te decir hacen daño en todo, otro lado. eso tiene que, Entonces, claro, la información tienes tiene que ser. exacto, tienes que Claro. leer todo lo que te interesa y lo que el riesgo para que sobre eso tomes tus decisiones. Y eso es algo que en cultura tenemos que hacer, Cierto. Luis. Lo que pasa es que los influencers han comenzado a manipular bastante también ya a este dominio. Ojo. Y justamente lo dijo también la persona con la que conversé hoy día, dijo, los influencers y esos temas son una pandemia de información sin base científica. Me encantó lo que dijo, me encantó, porque yo había hablado anteriormente algo similar, pero él lo ha expresado diferente. Me encantó. Entonces, los influencers, vamos a repetirlo, los influencers y esos temas son una pandemia de información sin base científica. Me encanta. Y yo creo que nosotros no estamos para ser engañados. Y además hay gente que transmite ese conocimiento falso, ese falso conocimiento, lo transmite incluso como inocentemente, porque se lo ha creído. Yo he leído acá que una doctora tal cosa, que el doctor no sé, porque todos aparecen con nombre de doctor, con título de doctor, con magíster, en todo, ¿ah? Porque todas las cosas las hacen bien. Al engaño también lo hacen bien. Entonces, el engaño también lo hacen bien. Entonces tienen que poner por ahí que son no sé qué cosa. Ya, ya. Entonces ahí está la cuestión. O sea, acá la gente transmite estas falsedades, estas mentiras, estas cosas faltas de lógica, lo transmite a veces inocentemente. ¿Por qué? Porque no se han dado el trabajo de realmente analizarlo. Y ese es el punto para el cual también a todos los amigos que sepan que estamos trabajando con la unidad Vanguardia Gerontológica y justamente aquí en Vanguardia Gerontológica
somos escépticos saludablemente. Es decir, Ujú. vamos a analizar todas esas cosas que se dicen por ahí. No estamos acá para ser seguidores tampoco. Acá juntos vamos a llegar a acuerdos, vamos a analizar las cosas correctamente. Eso es lo que tenemos que tener. Muy bien, qué bueno, Karina, que esa conversación fue interesante. Bueno, ya estamos en los próximos días, nuestra otra actividad. Ya sabemos que es muy pronto nuestro congreso, nuevamente nuestro cuarto congreso ya. Increíble cómo ha pasado el tiempo. Ya tenemos 4 congresos y vamos a ser ya con el que viene. Así que grandes temas en el congreso que vamos a tener con 24 ponentes en los 3 grandes días. Ya nos vemos entonces. Ujú, ujú. Bye, Luigi, gracias. Bendiciones a todos. Bye.